Debido a que, o sea, los ACV seguían ocurriendo y donde los pacientes y los familiares de los pacientes que estaban sufriendo el ataque cerebrovascular, por esto el tema de la pandemia, no acudían a la consulta. Entonces, indudablemente, el paciente ya llegaba muy evolucionado, fuera de tiempo, y donde realmente hubieron más secuelas y peor pronóstico en este tipo de pacientes, ¿no? La verdad que sí. Y eso, por supuesto, ¿cómo ha impactado o cómo impacta directamente en la vida, no solo de esa persona, sino de la familia? Indudablemente aumentó el tema en cuanto a la rehabilitación del paciente, ¿no? Donde realmente esto desde que se modificó el tema del laboral, el tema de la consulta médica y de la rehabilitación se hizo complicado porque indudablemente acudir también a un especialista para la rehabilitación, como ser un fisioterapeuta, un fonoaudiólogo, se había entorpecido en cuanto al tema de la pandemia porque indudablemente los turnos eran más alargados, el miedo de la familia y del paciente a acudir a los consultorios indudablemente ha dificultado un montón en la rehabilitación de ese tipo de pacientes. Recién hace unos meses se volvió a reactivar el tema de las consultas médicas a tiempo, están llegando un poquito más rápido, pero sin embargo se ve que todavía el tema de la prevención no se ha enfatizado mucho en lo que es en la sociedad. Sí, claramente, ¿no? Y justamente, ¿cuáles son esos factores que predisponen a que una persona pueda presentar un ataque cerebrovascular? El sedentarismo, la obesidad, que ha crecido muchísimo en estos últimos años por el tema de la pandemia, los hipertensos, los diabéticos, lo que tienen síndromes metabólicos y en cuanto a mayores de 55 años, tienen mayor predisposición a tener un ataque cerebrovascular. Bien, ¿y qué pasa antes de los 55? Porque antes uno o mejor dicho, todavía uno sostiene la idea de que el ACV le pasa a gente grande, adulta, con muchos años de problemas cardiovasculares, por ejemplo, es decir, gente muy grande y que ya como que está ya lejos todavía para mí, pero la gente joven puede presentar un cuadro como este. Sí, indudablemente, y una relación también, como el tema del COVID también aumentó el aumento de los diagnósticos de ACV debido a que el estado de COVID también estaba un estado inflamatorio y protrombótico donde predispuso también al paciente a tener ataques cerebrovasculares o infartos cardíacos. Entonces la incidencia aumentó también relacionado mucho con esta pandemia. Bien, y en ese punto quiero indagar porque me acabas de dar un dato que no lo sabía. A ver, expliquemos un poquito cuál es la relación entre ACV y COVID-19 y qué es lo que ha estado pasando. El COVID-19 es una infección donde el estado inflamatorio del paciente aumentaba también todo lo que es la interleuquina y los estados protrombóticos y donde realmente llegaban a falla respiratoria y a estados inflamatorios a nivel arteriola, entonces indudablemente aumentaba la trombosis y por ende o tenían edemas agudos de pulmón por trombosis pulmonares o habían también asociado a los casos de ACV isquémico. Aumentó la incidencia en gente joven relacionada con la infección del COVID-19. Bien, y esto por supuesto me imagino que abre todo un capítulo para la especialidad y para otras especialidades de la medicina. Sí, indudablemente la pandemia hizo que en cuanto al tratamiento, en cuanto a ver si había una probabilidad de que esto no sucediese y quién eran los más predispuestos a tener el tipo de ACV son los que todavía estamos en estudio. No es que todavía llegamos a un planteamiento de decir, bueno, paciente infectado COVID, obesidad, más tanto, obviamente tenía mayor probabilidad de hacer ataques cerebrovasculares y donde no hubo una diferencia franca en cuanto a la edad. Ahí hubo más antecedentes y más aumento en gente joven. Bien, qué bueno este dato, porque la verdad que, COVID-19 la verdad que rompió con todas las ideas que uno podía llegar a tener de lo que se presentó como una enfermedad respiratoria, entre comillas, y luego vimos que incluso tuvo hasta impacto a nivel neurológico. Hay estudios publicados que hablan de hasta algún tipo de pérdida de la memoria, bueno, daños que uno ni se imaginaba, y ahora viendo que incluso hay vínculo con el accidente cerebrovascular, es decir, esta enfermedad es mucho más compleja de lo que uno podía imaginarse al inicio. Claro, porque en cuanto al trastorno cognitivo que lleva al paciente es porque hacen pequeños infartos lacunares
que también está relacionado, que son ACV pequeños, donde están en zonas mudas del cerebro y donde predisponen a que el paciente disminuya el número de neuronas y por ende lo predispone a tener trastornos cognitivos a más temprana edad. Entonces, por eso era la relación de inicio temprano de demencia relacionados a COVID. Sí, tal cual. Pero todo relacionado con este tipo de ACV, ya sean lacunares, en pequeñas arteriolas, o isquémicos grandes o de arterias de mediano o gran calibre. ¿Y sería recomendable que una persona que haya tenido COVID-19 y sobre todo en los cuadros más graves o más severos, haga algún tipo de chequeo o control neurológico? Sí, acuden a la consulta para que le hagamos un screening de tipo vascular, es lo que se le hace, donde se le hace junto con el cardiólogo, lo que es ecocardio, ecovasos del cuello, se le hace una resonancia y le agregamos lo que es el examen neurocognitivo y un mapeo cerebral. Bien, y por supuesto esto quiere decir, y acá como para no generar lo contrario, que en vez de generar prevención estamos generando pánico, ¿esto le pasa a todas las personas con COVID-19? No, también tenemos que hablar de que indudablemente esta pandemia no solamente provoca un cambio estructural, sino también en cuanto al tema emocional, y donde indudablemente también predispone a que a lo mejor el paciente está con un cuadro de alteración en la atención, pero por la angustia que pasó en cuanto a la internación, por la infección y por lo que significaba, indudablemente esto de que hubo tanta mortalidad y los tratamientos cuando tenían que estar internados estaban tan aislados de su familia que indudablemente eso llevó a que los pacientes creen un estado de angustia bastante alto y donde predispone al paciente laboralmente estar en un cuadro anímico alterado y donde el rendimiento laboral o estudiantil o que estén desarrollando no sea el mismo. Bien, por supuesto. Bueno, entonces volvamos ahora a los factores que protegen, que sería lo que hay que modificar. Ya hablamos esto de que el sedentarismo y demás son factores que hay que modificar, o sea que es decir, tener una buena alimentación, hacer actividad física serían como los pilares esenciales. Sí, ahora que se puede, tienen que empezar a salir, a hacer actividad física, desarrollar una buena alimentación, mejorar los parámetros en cuanto a los laboratorios de glucemia, colesterol, triglicéridos, y a todo eso favorece a que no provoquen enfermedades de arterias como ser el ACV. Perfecto. ¿Por qué es tan importante que una persona, o mejor dicho, todas las personas, conozcamos cuáles son los indicios que nos marcan que una persona está cursando un ataque cerebrovascular? Indudablemente porque hoy en la provincia, gracias a todo el sistema que se está desarrollando, hay un producto que se llama trombolítico, donde hay una rápida accesibilidad y donde el pronóstico es muy diferente en este tipo de pacientes, donde indudablemente si el paciente empieza con trastorno en el lenguaje, adormecimiento de una mano, o no puede mover un brazo, una pierna, o todo un hemicuerpo, indudablemente, o dolor de cabeza intenso que no se ve con un analgésico, todo lo que llamase la atención tendrían que acudir rápidamente porque hoy hay un sistema donde se puede revertir rápidamente esta situación y donde la secuela no sería tan grande porque tiene un rango de 4 horas, digamos. Apenas inician los síntomas, acude ya sea la parte pública o la parte privada, y donde hay mayor accesibilidad a este tipo de producto que se llama trombolítico. Y como ya más de una vez se ha utilizado esta frase, pero creo que hay que tenerla siempre presente cada vez que hablamos de ACV, ¿no? El tiempo es cerebro. Sí, indudablemente, a medida que mayor parte pasa el tiempo, hay mayor daño celular, indudablemente, y el pronóstico es muy diferente. Entonces, apenas aparece un síntoma que le llame la atención, es acudir rápidamente y no esperar, no, ya se me va a pasar, o bueno, no espero hasta mañana, o realmente me tomo la presión, pero la veo normal, y no, mejor me tomo una pastilla para algo y ya se me va a pasar. Y no es tan así, es preferible que acudan a cualquier guardia, ya sea guardia pública o guardia privada, donde indudablemente para actuar rápidamente, porque la secuela va a ser diferente. Y hoy en día, con todos estos protocolos avanzados y donde rápidamente, inclusive los
en cuanto a la secretaría y todo eso, ya tienen un sistema de alerta donde tienen prioridad este tipo de pacientes. Exactamente, hay que darle prioridad. En el adulto mayor, ya en el adulto de 70 años, 80 años, ¿los síntomas del ACV son tan evidentes como en alguien de 40? Los síntomas son en cualquier edad lo mismo, porque es el área afectada del cerebral le da el síntoma que va a dominar o va a predominar en cuanto al paciente. Por ejemplo, si ataca la arteria que irriga justo la zona del lenguaje, el paciente va a tener una alteración del lenguaje. No hay una discriminación ni por edad ni por sexo. Perfecto, eso para tenerlo en cuenta. Y por último, por supuesto que no podemos dejar de pensar en qué sucede después del ACV, qué se vive, cuáles son las secuelas. ¿Una persona puede cursar un ACV y no tener secuelas o indefectiblemente las va a tener? Y depende esto del tiempo del cerebro. Si el paciente logró llegar a tiempo donde se usó el trombolítico, el pronóstico es muy diferente. Indudablemente, igual si no se llega a tiempo, pero se toma en cuenta estabilizar rápidamente el paciente en cuanto a presión arterial, en cuanto a la parte metabólica, favorece también a que el paciente tenga un buen pronóstico. Tiene la misma importancia, ¿por qué? Porque las primeras 72 horas es lo que hay un periodo inflamatorio donde hay que cuidar un montón a lo que es el cerebro en cuanto a la parte de presión metabólica y todo, porque indudablemente lo que uno piensa es que el cerebro tiene una plasticidad neuronal y donde hay una zona de penumbra que se va modificando de acuerdo a todos estos factores y mejora el pronóstico del paciente. O sea, indudablemente tiene que llegar a tiempo para que nosotros podamos actuar rápidamente y el paciente tenga menos secuelas. Perfecto, entonces hay que pensar en eso y también en las personas que luego también tienen que cuidar a las personas que quedan con secuelas, con algún tipo de discapacidad, que es una parte en la historia que a veces no visibilizamos. No, porque los sistemas de salud, bueno, ahora están se han activado un poquito para el tema de lo que es rehabilitación de nuevo, se fueron frenados por el tema de la pandemia, pero ahora está súper protocolizado, pero indudablemente el familiar es el que termina ocupando un rol súper importante en cuanto a la rehabilitación, cuidado, porque son pacientes, la mayoría, dependientes de tercero en cuanto a higiene, alimentación, transporte y indudablemente modifica todo el estilo de vida de toda una familia. La verdad que tanto en tiempo y en cuanto a la parte económica también. Claro, sí, tal cual, ¿no? Y incluso el gasto que toda esta situación, que es prevenible, o por lo menos cambiando hábitos se puede reducir la posibilidad, tiene grandes costos para la vida de la familia, de esa persona, de la comunidad y del sistema sanitario. Sí, entonces indudablemente si yo puedo prevenir cuidándome, haciendo una buena dieta, manteniéndome en peso, cuidándome la presión, cuidando de la parte metabólica, hace que todo esto ayude a que yo no tenga este tipo de enfermedad. Indudablemente es lo que hay que hacer. Ahora que tenemos un poquito más de libertad en cuanto a las actividades que podemos hacer, acordémonos que tuvimos un año en sedentarismo, un año donde las actividades físicas fueron menores y donde aumentó la obesidad. Entonces, indudablemente, el momento en que ponernos en la situación de volver de nuevo a nuestro peso, volver a retomar actividades físicas que estaban haciendo antes de lo que era la pandemia, como para recuperar hábitos saludables. Sí, por supuesto. Así que bueno, que esta fecha sirva de impulso para retomar controles, para seguir monitoreando nuestra salud, para retomar hábitos que tal vez estábamos modificando y que, bueno, con todo esto lo hemos dejado de lado y tal vez es momento de retomar, sobre todo actividad física, una buena alimentación y por supuesto que me quedé pensando, ¿no?, en esta relación entre COVID y ACV. Bueno, por supuesto que los pacientes se hagan los controles, que consulten con un médico especialista, que sería lo ideal. Sí, por supuesto, porque indudablemente el sistema se ha activado, ya inclusive la Secretaría, todo lo que en Secretaría también tienen un sistema de alarma y donde realmente es tratar de agilizar este sistema para que el paciente tenga mayor efectividad en el tratamiento y menor secuela, porque indudablemente Gastón, el tiempo es cerebro. Sí, la verdad que sí, y esa frase la verdad que me quedó grabada porque claramente es así, cuanto más tiempo dejamos pasar, más neuronas mueren, pero igualmente, ¿no?, creo que es importante romper el mito que
ese cerebro queda dañado en el sentido de que se mueren esas neuronas y no se las recupera, pero creo que la neuroplasticidad ha dado señales de que es posible que el paciente pueda realizar nuevas conexiones neuronales. Sí, indudablemente si el paciente no llega a tiempo para hacer un tratamiento trombolítico, tiene la misma importancia que acude igual al control, porque eso también favorece a que haya mejor plasticidad neuronal y el paciente pueda recuperarse rápidamente.